todo, no nos falta nada, estamos todos, hermano, nos volvemos tibios. Y la verdad, ¿verdad? Que así pasa. Pero bueno, vamos a compartir algo muy, muy especial hoy. Pongan atención porque no lo voy a repetir, ¿eh? Entonces, pongan atención. Miren, aquí, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Se fijan ustedes cuál era el pecado de Israel desde el principio? ¿Cuál era el pecado de Israel desde el principio? Era siempre, siempre dejar y abandonar el pacto de Dios. Abandonaban el pacto de Dios, dejaban de hacer lo que Dios les decía y Dios tenía que intervenir castigando y azotando a su pueblo, siempre. Y era necesario que ellos tuvieran que reconocer y regresar a la obediencia al pacto de Dios para que Dios los bendijera. Vamos a ver un ejemplo como Segunda de Reyes 23 con Josías. Segunda de Reyes. Ajá. 23. Amén. Dice, ¿ya lo tienen? Sí, Segunda de Reyes 23. ¿Dónde está el versículo? Bueno, vamos a leer, dice. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a las columnas, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Fíjese, hay varios lugares con estos reyes, como Josías hizo pacto con el Señor, o sea, recordando lo que Dios había dado a través del pacto. Se volvieron al pacto. Y mire lo que dice Segunda de Crónicas 34, 29. 34, 29. Sí. Dice, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová, de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos
con todo su corazón y con toda su alma, y poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Dice, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén, en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, y hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová, a su Dios, y se apartaran en pos, y no se apartaran en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Y, mire, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú siempre tomas en cuenta, Padre mío, tu pacto. Y no solamente, Señor, ese pacto de Moisés ni de Abraham, sino el pacto de nuestro Señor Jesucristo que has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias y te pedimos sabiduría y entendimiento para comprender esta palabra tuya en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Pueden decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Ahorita van a ver por qué. Mire, hay que ver otros versículos. Jueces 2:2. Jueces 2:2. Mire, vea esos versículos. Lo que Dios les prohibió a Israel. Lo que Dios prohibió a Israel. Y esto es lo que también continuamente Israel fallaba. ¿Qué les dije? Jueces 2:2. Miren, aquí está. ¿Ya lo tienen? Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra en la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invadiré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Bien? Y, o sea, el Señor les prohibía que hicieran pacto con las naciones de aquel tiempo. No, que Dios no quería que tuviera contacto, menos un pacto con las naciones. Aquí vemos ya dos casos de cómo los reyes, cuando se volvían al Señor, que dejaban a Dios y dejaban el pacto, se volvían al Señor y tenían que aceptar el pacto otra vez de Dios, todo lo que él pedía, ¿verdad? Con el pueblo, Dios le dijo a él, aquí a Josías, de guardar el pacto de Dios, y Dios los bendecía. Cuando ellos volvían al pacto, Dios hacía también su obra, los bendecía. Israel ahorita tiene que volverse al Señor Dios, al pacto que ellos dejaron. A Dios no se han vuelto al pacto con Dios. O sea, aunque han vuelto a la tierra, pero todavía no hacen un pacto, no se vuelven al Señor, al pacto de Dios. Mire, Oseas 7:16. Tenemos que ver eso. Ahorita Dios ya les regresó la tierra. Ya les regresó la tierra y están siendo bendecidos. Pero fíjese que no han vuelto al Señor. Siempre Dios ha dejado un remanente. Pero aún así, ellos todavía no han, 7:16, no se han vuelto al Señor. Dice, ¿ya lo tienen? Desde el 15 dice, aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos contra mí, pensaron mal, volvieron, dice, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Dice, esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Pero aquí dice, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso.
ellos ya están en su tierra, ellos ya tienen bendición de parte de Dios. No estoy hablando de los mesiánicos, sino de aquellos que todavía están en la ley. Y volvieron, pero no al Señor, no se han vuelto de corazón al Señor. Ya vimos cómo tenían que ser, ¿verdad? Israel tiene que volverse al Señor, al Dios suyo, al pacto que Dios tiene. Ellos han vuelto a su tierra, nación, pero no al Altísimo. Ellos tienen que volver su cara, su corazón al pacto con Dios, porque tiene que ser así. Dios hizo un pacto con ellos y ellos tenían que creer y aceptar el pacto. Esto se ha oído en Israel desde el principio, que dejaban a Dios, dejaban su pacto y Dios los castigaba. Y ellos finalmente volvían al pacto de Dios y Dios los bendecía. Era continuo. Ahorita van a ver por qué. Y en el caso de Daniel, sabemos que estaban en cautiverio todavía porque habían hecho tanta idolatría y todo que Dios los castigó y los echó a Babilonia, ¿verdad? Y que ahí pasaron 70 años. Y que Daniel 9:1 dice, aquí es donde vamos a entrar, dice el caso de Daniel, cómo se habían cumplido los 70 años y Dios le dio a Daniel esa revelación para que orara y pidiera por el pueblo. En el año primero de Darío, ¿ya lo vieron? Hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y cenizas. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres. Y nos sigue hablando cómo va confesando todo el pecado. Y dice que estaba todavía orando y que estaba orando por Israel y por el templo, El versículo 18 dice, el 17, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en las muchas misericordias. Dice, aún estaba hablando cuando Dios le contesta y ya sabemos lo que le dice, ¿verdad? La profecía de las 70 semanas. Ya sabemos que esas 70 semanas estaban refiriéndose a todo el tiempo que Dios iba a hablar, iba a tratar y cómo iba a ir haciendo las cosas con Israel. Clama a Dios conforme a su pacto, haciendo arrepentimiento y confesión de pecados, y Dios le revela cómo serían los tiempos para Israel finales. El Señor le revela, ya de eso ya lo hemos leído mucho, ¿verdad? Cómo le revela los tiempos finales para Israel. Y ya sabemos que los primeros años y profecía fueron cumplidos, todos esos hasta la muerte del Señor,
y queda una semana nada más, unos 7 años. Este es ahora sí el punto, porque todo lo demás pues ya se cumplió. Todos los 69 años y lo que pasó se cumplió, ¿verdad? ¿Se entiende? Pero queda una solamente sin cumplir, la última semana. Dice, fueron cumplidos allá, ya son historia. Solo quedan los 7 años últimos, donde dice que confirmará el pacto con muchos. Ahora, vamos a ver, léanlo por favor, porque miren, este es ahorita un punto candente que se está dando en todo el mundo, los que creen en la palabra. Dice, el versículo, bueno, ¿desde dónde? Desde el 26, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Todo esto ya se cumplió. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto también ya se cumplió con Roma. Y su fin será con inundación. Hasta el día de la guerra durarán las devastaciones. Y aquí viene, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Fíjese, aquí hay algo muy importante, fíjense, Chel. ¿Qué entienden por el pacto? Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Él no lo va a hacer, sino que lo va a confirmar. Y sabemos que está hablando del anticristo. Confirmará el pacto con muchos. ¿A qué pacto se refiere? ¿Cómo? No. Ahí es donde todos se van. Y yo también me estaba yendo con esa finta. No es paz, seguridad. No es el pacto que quieren hacer ahora, Trump y todo. Ese no es el pacto. ¿Qué pasaba cuando Israel se apartaba de Dios y luego se volvía a él? ¿A qué pacto se estaba refiriendo? Al pacto de Dios con Israel, no al pacto con los hombres del mundo. ¿Es qué? ¿Sí captan, Josué? ¿Qué pasaba cuando ellos regresaban a Dios? Volvían al pacto de Dios, al pacto mosaico que ellos... La prueba está que inmediatamente con ese pacto confirmará el pacto con muchos, el anticristo. O sea, va a engañar, haciéndoles creer, haciéndoles aceptar que él también está de parte del pacto. Del pacto, no de la paz, sino del pacto de Dios con Israel. Ellos tienen que volver al pacto de Dios para que Dios los bendiga, no a los pactos de paz que, hermano, la paz la da el Señor. No la va a dar Trump, no la va a dar ningún hombre. ¿Me entienden o no? No sé si captan o no. No es fácil porque como no leen, pues no entienden mucho esto. Pero mire, no se está refiriendo a ningún pacto humano, ningún pacto de hombres. Se está refiriendo al pacto de Dios con ellos. Ellos se tienen que volver al pacto. Y cuando venga el anticristo, ahorita les voy a dar más versículos, cuando él aparezca, confirmará el pacto con muchos. O sea, reconocerá, creerá falsamente el pacto de Dios con ellos. No al de los hombres. No sé si lo creen o no, pero así está. Ahora, fíjese lo que dice. ¿Cómo sigue? ¿A qué pacto se está refiriendo? Yo también así creía que se estaba refiriendo a un pacto que van a hacer, que para la paz. No va a haber paz, hermano. Es un pacto que ellos tenían que reconocer para con Dios volverse al Señor, al Dios del pacto, y entonces Dios respondería levantando el templo. ¿Ok? Los 7 años últimos, dice aquí entonces, se entiende que está hablando del anticristo, porque a la mitad de los 7 años quitará y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya nosotros sabemos que lo va a hacer él. Se sentará en el templo, ¿verdad? Refiriéndose al templo,
que debe ser levantado. Ya debe de ser levantado. No lo van a levantar hasta que ellos, ¿verdad?, regresen al pacto, se arrepientan y reconozcan al Señor, y es cuando Dios les va a ayudar a levantar el templo. Se refiere, desde luego, debe ser un pacto de Israel con Dios, que ya habrían hecho los judíos en relación al pacto que Dios hizo con ellos. Ya, por eso le leí que dijo el Señor, ningún pacto quiero que hagan con la gente del mundo. Dice, desde Abraham y Moisés, y por lo cual Dios les permite levantar su templo. ¿Sí? Después del pacto, ¿qué harán? Los reconocerá Dios como lo hacían los reyes y el pueblo en el pasado. Y Dios los reconocía y perdonaba. Y a la mitad de la semana el anticristo ya va a hacer esto, ¿verdad? Entonces, este hombre anticristo es el engañador. Él los hace creer que él reconoce el pacto de Dios engañándolos. Pero a la mitad de los 7 años se da a conocer aquí. Aquí Daniel nos habla lo que sucedió. Fíjese, lo que sucedió con Antíoco Epífanes, un hombre que lo quiso Antíoco Epífanes en Israel. Se han escuchado algunos, ¿no? Esto váyase a Daniel 11:22. 11:22. Aquí hay una. Este no es el anticristo, este es Antíoco Epífanes, que hizo una abominación en Israel, y aquí Dios les estaba revelando todo esto. Dice, desde el 21, y sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Está hablando de Israel, el rey. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de agua. Serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Esto sucedió en Israel con Antíoco Epífanes. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrán vencedor con poca gente. Todo esto pasó con Israel, Antíoco Epífanes. Ahorita vemos unos versículos más. Dice el versículo 28. Fíjese cómo este hombre desde ahí hizo algo así, también engañando al pueblo, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Su corazón será contra el pacto santo, y hará su voluntad, y volverá a su tierra. Se está refiriendo a Antíoco Epífanes, no está refiriendo aquí al anticristo, que es un tipo de él. Dice, porque vendrán, el versículo 30, vendrán contra él reyes de Quitim, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo. Otra vez vuelve a referir contra el pacto santo, que estaba refiriéndose al pacto de Israel. Dice, y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, porque también eso lo van a hacer. Y se levantará de su parte tropas, mire, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio en aquel tiempo, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y nos sigue hablando, ¿verdad? Pero fíjese lo que hizo este hombre. Lo que hizo, dice, profanará el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora
con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Lo que habla de, ¿cuál pacto? El pacto con el Señor. Esto es lo que quiere el diablo, que se quebrante el pacto. Mire, aquí estamos viendo cómo este hombre, Daniel aquí nos habla de lo que sucedió con Antíoco Epífanes. Esto hizo Antíoco con Israel en aquel periodo. Dice, y luego dice, cómo este Antíoco, que es un tipo del anticristo final, es un prototipo. Su corazón disería contra el pacto santo de Dios. Acabamos de ver el versículo 29 y el 30. Será contra el pacto santo de Dios y se volverá y se enojará contra el pacto santo. Se entiende que con los que abandonen el santo pacto también de Israel en aquel tiempo. Dice, ahora mire lo que hizo Antíoco Epífanes. Profanaron el santuario, quitaron el continuo sacrificio y puso la abominación desoladora en el templo. ¿Sabe qué hizo? ¿Sí? ¿Quién sabe qué hizo? ¿Nadie? A ver, hablen. ¿Con qué? Exactamente. Hizo sacrificios con un cerdo. Fíjese hasta dónde llegó este hombre. Hizo un sacrificio, bueno, varios yo creo, sacrificaron un cerdo en el altar. Nomás imagínense. Dice, ¿a dónde fue? A meterse, ¿no? Al lugar santo, y pusieron dentro del templo una estatua de Zeus para rendirle culto. Fíjese, tremendamente. Por eso este hombre es un prototipo del anticristo, ¿verdad? A esto los judíos, dice a esta cosa que hizo, los judíos le llamaron a esto la abominación desoladora. La abominación desoladora. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué hizo Jesucristo? Tanto Daniel como Jesucristo anticipó en Mateo 24:15. ¿Qué dice ahí? ¿Se acuerdan? Mateo 24:15 habla de la abominación desoladora, pero de como la que fue, como la que habló Daniel. 24:15. 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, fíjese, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ahí no está hablando de esta abominación que hizo Antíoco Epífanes y la está comparando con la que hará el anticristo. ¿Sí se entiende, no? Porque a este hecho de Antíoco Epífanes le llamaron la abominación desoladora por todo lo que hizo este hombre. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que le entienda. ¿Okay? O sea, está refiriendo a la profanación del templo con el anticristo. ¿Ya? Entonces, el Señor está refiriéndose a esta atrocidad que hizo Antíoco. Solo fue un ejemplo, un anticipo de lo que haría el anticristo. Lo que hizo Antíoco es un adelanto de lo que haría el anticristo en los últimos tiempos, profanando el pacto de Dios con los judíos y entrando al templo. Ahora, fíjese, Daniel 8, 9, 15, allá la vueltecita. Todavía y otra vez está refiriéndose a lo que hizo este Antíoco. Dice ahí. Ahí les está hablando el Señor del último imperio y del cuerno que sale. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó.
aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Está hablando del Antíoco. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación desoladora? Entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. 2300 son 6 años y 4 meses. Aquí no está hablando de la tribulación que va a ser al final de los 7 años, porque son 7 años. Aquí dice 2300 días, que son 6 años con 4 meses. Es diferente. Y aparte fue diferente lo que hizo este Antíoco, pero algo así está refiriéndose a la abominación desoladora que hará el anticristo. Ya sabemos que se va a pasar por Dios, se siente en el lugar y todo lo que va a hacer. Entonces aquí vemos, ahora fíjese, ¿cuándo fue esta revelación de Dios a Israel? ¿En qué tiempo y en qué periodo? Dice con tanta anticipación, pero es que cáptenle, con cuánta anticipación Dios le estaba hablando a Daniel que iba a suceder esto. Cuando Daniel estaba viviendo en este tiempo, estaba todavía viviendo en el periodo de, ¿cómo se llama?, de Nabucodonosor, los últimos días, y de Persia. O sea, mucho atrás le está refiriendo, le está adelantando, le reveló anticipadamente al pueblo de Israel lo que pasaría después del imperio de Persia y de Grecia. O sea, ni por aquí. ¿Cuántos años pasaron? Exacto. Pero aparte, antes de que esto pasara. Exacto, ¿verdad? O sea, ¿cuántos años? O sea, en el periodo de Persia. Todavía el reino de Persia, el reino de Grecia y la parte que viene allí, con Antíoco Epífanes. Varios años pasaron. Pasaría después de este imperio de Persia y de Grecia con el hombre de pecado, Antíoco Epífanes. Y el tiempo que duró esta abominación, que fueron 6 años, 4 meses. Y no es el tiempo del anticristo, porque el anticristo va a durar 7 años. Sí, o sea, que ellos, si hubieran leído la palabra, si hubieran leído la Biblia, bueno, lo que ellos tenían, el Antiguo Testamento, como lo hizo Daniel, cuando se estaban cumpliendo ya los tiempos, y ya se cumplían los 70 años, y él pudo ver que era el tiempo, ya se había cumplido. Sí, los judíos, no sabemos, ¿verdad? Sí, ellos tenían ya esta revelación, hermano. Ellos ya sabían que iba a pasar esto, que iba a haber un hombre de pecado, de maldad, Antíoco Epífanes. Entonces, ellos debieron ya reconocer, ¿sí se entiende o no? Porque Dios ya les había dicho con anticipación que esto iba a pasar. ¿Sí? Pero como el pueblo no lee, el pueblo mejor prefiere ver las noticias. ¿Qué están diciendo ahorita en las noticias? Que ¿cómo se llama? El yerno de Trump. ¿Qué es el anticristo? Háganme favor. Unas tonterías que dicen, ¿verdad? Y que porque hizo, según el pacto, no ha hecho nada, hermano. Y aquí ese pacto no está refiriendo a ese tipo de pacto, está refiriendo a que Israel hizo el pacto con Dios. ¿Ya captaron o no? ¿O todavía están dormidos? Bueno, así que ahora nos revela, fíjese, no nos está revelando ahora con 2000 años de anticipación, 2000 años de anticipación, nos revela el acontecimiento final del anticristo y su reino de 7 años. ¿Nos lo está diciendo sí o no? ¿Sí o no?
¿Y cómo serán esos años, verdad? ¿Cómo profanará el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y sentando? Y ellos ya sabían quién era el hombre de pecado que profanaría el templo. Antíoco Epífanes. Ellos ya sabían que ese hombre lo tuvieron que reconocer en ese tiempo, o como no sé. A nosotros ahora, fíjese, pero hermano, a muchos no les interesa la palabra, no les interesa lo que estamos viendo, que no se dan cuenta que es importante conocer. Ahí están las noticias, oiga usted las noticias. Están en una situación, por eso quise dar esta enseñanza, están en una condición cerrado el entendimiento, hermano, completamente, completamente. No capta nada. Dios ya nos reveló para nosotros la identidad del anticristo. Hoy nosotros sabemos que este hombre, el anticristo. Dios nos lo dice anticipadamente, sí o no. Sí o no. Hace 2000 años. En el libro del Apocalipsis, capítulo 17, ¿quién es el anticristo? Díganlo sin miedo, hombre, Chihuahua. Juan Pablo II. Nosotros ya sabemos quién es el anticristo. Pero muchos les vale, ¿verdad? Dicen, lo toman a la ligera. Pero sí prefieren creer en que es fulanito, que es sutanito. Otros dicen que era Macron, el presidente de Francia. Hágame favor. ¿A dónde están? Hágame favor. ¿Quién va a creer Macron? O Kutcher, Dios mío, ¿ya entendió? Y al rato van a sacar a otro, y al rato a otro, y al rato a otro. Ya Dios nos lo reveló, pero ¿a quién le importa esto? Muchos de ustedes, hay el Apocalipsis. No lo queremos ver. ¿Quién sabe, hermano? Pero si no tenemos conciencia del tiempo que estamos viviendo, hermano, y de lo que estamos a punto de suceder. ¿Cuántos creen que Apocalipsis ahí te está diciendo y te está revelando exactamente, aunque no lo captan los hombres, quién es el anticristo? La bestia que era y no es y será, y que subirá ¿de dónde? Del abismo. Subirá del abismo y engañará a muchos. La principal característica del anticristo es que va a resucitar. No se vayan con la finta de esto y de lo. Y él confirmará el pacto con Israel. ¿Para qué? En relación al templo. Ese pacto está relacionado con el templo de Jerusalén. Por eso van a levantar el templo. ¿Ya entendieron? ¿De veras? No, pues ya está bien muerto. No, porque no creen. ¿Cuántos de ustedes no creen? Bueno, yo ya compartí esto. No sé si se entiende o no. Profe, ¿cómo ves? Que no nos dejemos engañar. Por eso leí en Jueces, Josué, Jueces 2, que les prohíbe hacer pactos con las naciones. Claro que a Israel lo forzó Tron a hacer esto. Él realmente es el que hizo el pacto, ¿verdad? Pero no es el pacto de Dios. No es el pacto que Dios está diciendo en Daniel 9, 27. Claro. No hay otra. Sí. La bestia y el anticristo es el mismo. No más que aquí le llama bestia. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, porque nos has sacado también de una duda, Señor, que teníamos. Gracias, Señor, al ver que esto que está pasando, Señor, está muy lejos de ser lo que dice Daniel 9:27, Señor. Que no es ese pacto, Señor, que ni siquiera es con Israel, Señor, ni siquiera es
refiriendo, Señor, a las cosas tuyas, al pacto tuyo, Señor, en el cual los hombres lo han apartado. Te dimos gracias, Señor, que tú nos has dado esto a entender y a conocer. Espero que los hermanos, Señor, tengan conocimiento, tengan entendimiento y se interesen, Señor, en las cosas que estamos viviendo, pasando, Señor, el cumplimiento profético, Señor, de tu palabra a través de Israel. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Marcos, ya les dijiste.